yo sentía que él se moría. Ya. Ahí también surgió una alabanza titulada Dios escuchó mi clamor, o escuchó mi clamor. Porque yo estaba en agonía, en la madrugada, yo clamaba, yo me encontraba como en un monte. Yo meditando, me acuerdo de Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní, que dice la Biblia que su sudor caía como gota de sangre. Y ahí yo estaba en una agonía, clamando y llorando, las lágrimas se me salían. Yo le decía a él, apriétame la mano, y cuando yo veía que ya la mano él no me la podía apretar, y es que yo entendía que ya estaba difícil la situación. Hermano y yo decimos ya, lo perdimos. Porque fue una... ¿Que no se murió o no se movió? No se movía, ya él estaba en estado vegetal. Wow. Él lo comía, era como una jeringuilla que le dábamos los alimentos. Porque él tenía un levín, pero cuando él tenía un poco de fuerza, él se lo mochaba. Un levín es algo que le conecta Hasta el estómago. hasta el estómago, de la boca, de la nariz hasta el estómago. Entonces él llegó a quitarse el levín por varias ocasiones. ¿Qué pasa? Que ya yo tenía que estar ahí, yo no podía moverme, hasta para ir al baño tenía que acechar, amarrarle la mano. Yo tuve que amarrarle la mano a mi padre para que él no se soltara el levín. Amarrarme era un poco floja para no maltratarme, pero me dolía ver a mi padre en esa situación, porque mi padre nunca fue un hombre que se andaba quejando, era un hombre que trabajaba, que siempre intentó darme lo mejor, aún en la escuela, en la universidad. Y al yo tener que cuidarlo y verlo en esa situación, eso me rompía el alma, eso me causaba tristeza. Dios le bendiga a nuestro canal Doctrina Sana TV. Hoy tenemos una persona que nos va a contar parte de su proceso por causa de ser evangelista. Hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Nicole. Dios te bendiga, Nicole. Dios te bendiga, Omar. Amén. Preséntate al público mirando a la cámara. Dios le bendiga. Mi nombre es Nicole Montilla. Me congrego en la iglesia Pentecostal Misionera. Mi pastor es Pichardo el Primo, junto de su esposa, Ignacia de Zorrilla. Ya estamos en Higüey. Amén. Nicole, vamos a entrar rápidamente porque sabemos que el tiempo lo tenemos arriba. ¿Qué te hizo ser cristiano? Bueno, varón, yo le voy a hablar de años atrás. A la edad de 13 años, si mal no recuerdo, me pasó un proceso muy fuerte. Mis padres no eran cristianos. ¿Qué sucede? Yo tenía un hermano, digo tenía porque ya no está. Mi hermano mayor de 28 años, el cual murió de una forma muy trágica. Recuerdo que él desapareció. Desapareció un domingo en la mañana y lo encontraron un miércoles en la tarde. Él lo encontraron un miércoles como a horario de la mañana, pero ya lo habían encontrado en estado de descomposición. Wow. Ya lo habían encontrado en un estado crítico en Yamasá. Eso salió hasta en la noticia, porque fue un caso que impactó, fue un caso que trastornó. Aleluya. Entonces, yo desde muy pequeña he sufrido de lo que es la depresión. Desde muy pequeña eso ha marcado mi vida por sucesos que han sucedido desde que tengo uso de razón. He sido una persona que ha sufrido de bullying, una persona que ha sufrido de lo que es crítica, rechazo ante la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi hermano apareció muerto, yo entre lo que es un espíritu de odio, mi vida se cegó. Yo me llené prácticamente como un buen dominicano. Wow. Mi mente lo que estaba pensando era en venganza, mi mente lo que estaba pensando era en cosas semejantes. Pero ¿qué pasa? Al mi vida tener también otras circunstancias, hicieron un contraste, se juntaron ambos procesos. Entonces, la mente lo que me dio fue para suicidar. Para quitarte la vida. Yo llegué hasta el puente La Isabela. Wow. Estaba en la escuela, en una escuela muy reconocida aquí en República Dominicana, llamada Centro Militar San Miguel Arcángel. ¿Y tú quisiste quitarte la vida por esa circunstancia de tu hermano? No por eso, sino por otras circunstancias que quizás más adelante la haré a conocer. Yo era una persona muy pegada a otras. Entonces, cuando otro se alegaba de mí, que yo le tenía un aprecio sobrenatural, mi mente lo que me daba, a ti nadie te quiere, mátate, fulana no te habla. Entonces yo tenía una amiga, la cual en ese tiempo no hablaba conmigo y la depresión me atacó por ahí. Yo no comía, yo no salía. Entonces lo que pensaba era
matarme. Quitarte la vida. Sí, yo recuerdo que yo estaba en el Politécnico, en primero de bachillerato, sí, Wow. recuerdo. Y yo estaba de tarde. Y yo salí del Politécnico. Yo tengo una tía que vive del otro lado del puente, que es en la 38. Entonces mi mente era decirle a mi padre y a mi madre que yo iba para donde mi tía, pero mi mentalidad estaba en quitarme la vida. En quitarte la vida. ¿Qué pasa? Cuando yo llego ahí, porque ya yo estaba maquinando, el enemigo estaba maquinando. Eso ya estaba funcionando, era la depresión. Porque no, en sí no era yo, sino la depresión que había en mí. Wow. Por eso es que la canción que va a salir se titula Líbrame de la depresión. Wow. ¿Por qué? Porque ha sido el suceso, no solamente una o dos veces, en la cual el Señor me ha librado de lo que es la depresión. Por eso es que viene el tema, líbrame de la depresión. Entonces yo me encuentro en este suceso, yo me pongo a tirar piedra para abajo, a ver cómo las piedras caían y mi mente analizar, así mismo va a caer tú. Pero ¿qué pasa? Yo llego en un estado, en un momento, donde algo como que me dice, si te mata, te vas a ir para el infierno. Sí. Porque nadie que se quita la vida puede ver a Dios. Sí. Entonces, algo me dijo, conviértete. Y yo dije, yo me voy a convertir, yo voy a ser cristiana. Entonces, cuando yo le digo a mi madre lo que me está aconteciendo, mi madre nació en la iglesia católica. Mi madre lo que me dice es que si yo estoy loca, que aquí nadie es cristiano, que ahí todo el mundo era católico. Pero lo que mi madre no entendía, que si yo no hacía eso, yo me iba a quitar la vida. Y una pregunta ahí para hacer énfasis, ¿a tu madre le molestaba que tú fueras cristiana? No le molestaba en sí, sino que ella en ese momento se dejó usar. Porque al ella nacer en esa iglesia, La iglesia católica. al tener conocimiento solamente en esa iglesia, nunca ser cristiana, mi madre fue ahora que aceptó al Señor después de la muerte de mi padre. O sea, que Dios utilizó ese escenario para entregarme a mi padre, que ese otro testimonio más fuerte, y también mi madre, como 2 meses después, aceptó al Señor. Pero ella lo que me dijo que yo estaba loca. Pero ella lo que no sabía, que si yo no tomaba esa decisión, ella me iba a perder a mí también. Ok, ¿y qué te hizo? Ok, mi pregunta sería en este caso, ¿tú estuviste cuando tu padre murió? Sí, cuando mi padre murió, yo en sí no estaba, porque ese mismo día yo me fui temprano, que iba a sacarle una carta a mi tía, que hace los retiros los jueves, y ella había venido de Higüey a cuidar a mis padres. Entonces yo iba a sacarle las cartas y la dejé ahí. Yo sentía que él se moría, ya. Ahí también surgió una alabanza titulada Dios escuchó mi clamor, o escuchó mi clamor. Porque ahí yo estaba en agonía, en la madrugada, yo clamaba, yo me encontraba como en un monte. Yo meditando, me acuerdo de Jesús cuando estaba en el monte de Getsemaní, que dice la Biblia que su sudor caía como gota de sangre. Y ahí yo estaba en una agonía, clamando y llorando, las lágrimas se me salían. Yo le decía a él, apriétame la mano, y cuando yo veía que ya la mano él no me la podía apretar, y es que yo entendía que ya estaba difícil la situación. Porque al principio yo le decía, papi, apriétame la mano, y él me la apretaba fuerte. Y yo sabía que él me estaba escuchando, porque estaba reaccionando con lo que yo le estaba diciendo. Pero cuando yo vi que este hombre ya no movía la mano, cuando yo vi, lo que más me impactó fue, en una ocasión que a él le mandaron a hacer un estudio en la columna para sacarle un líquido, que a él le entraron una jeringuilla larga, más larga que mi dedo, que ese hombre no se murió. Mi hermano y yo decimos ya, lo perdimos. Porque fue una ¿Que no se murió o no se movió? no se movía, ya él estaba en estado vegetal. Wow. Él lo comía, era como una jeringuilla que le dábamos los alimentos. Porque él tenía un levín, pero cuando él tenía un poco de fuerza, él se lo mochaba. Un levín es algo que le conecta, para los que no saben, Hasta el estómago. hasta el estómago, de la boca, de la nariz hasta el estómago. Entonces él llegó a quitarse el levín por varias ocasiones. ¿Qué pasa? Que ya yo tenía que estar ahí, yo no podía moverme, hasta para ir al baño tenía que acechar, amarrarle la mano. Yo tuve que amarrarle la mano a mi padre, para que él no se soltara el levín. Amarrarme era un poco floja para no maltratarme, pero me dolía ver a mi padre en esa situación, porque mi padre nunca fue un hombre que se andaba quejando, era un hombre que trabajaba, que siempre intentó darme lo mejor, aún en la escuela, en la universidad. Y al yo tener que cuidarlo y verlo en esa situación, eso me rompía el alma. Eso me causaba tristeza.
Y esa situación te filtró mucho tu mente. En sí, Dios me preparó porque fue algo que yo desaté. Fue algo que yo desaté en el mundo espiritual. Y todo el que desata una palabra tiene que tener cuenta con lo que va a decir. Porque hay palabras que usted la dice, pero usted va a ser confrontado por la palabra que salga de su boca. Y eso fue lo que pasó conmigo, man. Que yo fui confrontada con la palabra que salió de mi boca. Yo le había dicho como 3 meses anteriores a él en la sala de mi casa, junto a mi madre y a mi hermana nueva creyente y mi mamá todavía no se había convertido. Yo le había dicho, papi, si usted se muere como usted, se lo va a llevar el diablo, se va a ir para el infierno. Usted tiene que arrepentirse para usted poder salvarse. Y al parecer al principio él se molestaba conmigo porque él no entendía. ¿Y qué edad más o menos tú tenías cuando tú le dijiste eso? Eso fue reciente. Mi papá murió el 3 de diciembre. Wow. Hace como 8 meses. ¿Y cómo ha sido tu vida después de la partida de tu padre? Mi vida ha sido un poco difícil porque al tener que cambiar de lugar, yo siempre he vivido en Santo Domingo. 20 años duré viviendo con mi papá. Yo tengo 21 años de edad. Yo me mudé fue el otro día, aún mi papá no había muerto, pero yo me mudé en sí para buscar ayuda, o sea, trabajo, para yo poder ayudarle económicamente. Exactamente, a mi padre con los medicamentos, porque en sí mi padre lo que sufriera de la columna. Pero, ok, ¿qué fue lo cómo yo me siento? ¿Usted me pregunta? Sí. Pues Dios, aleluya, me ha fortalecido. Incluso con esa canción que nació en un monte, pero yo no entendía al principio. Yo la vine entendiendo en estos días. Que se llama Jesús dame fuerza. Fue una de las canciones clave. Porque yo le pedí a Dios que el que escuchara esta canción recibiera fuerza. Porque yo me sentía así. Esa canción tiene su explicación. Cada letra tiene una explicación. Cada una de las letras están conformadas por algo que sucedió en mi vida de una u otra manera. Porque yo he sabido aguantar, o Dios me ha dado la capacidad, porque no soy yo, no es mi fuerza, sino que yo he depositado la confianza en Dios. Y yo le pedí a Dios que me fortaleciera. Porque yo prefería la muerte de él en Cristo que la vida de él sin Cristo. Amén, sí, así. Entonces, ya para concluir ahí, para terminar esta entrevista, ¿qué proceso marcó tu vida después que parte tu padre? ¿Qué proceso marca tu vida? Bueno, después que mi padre partió, yo tuve que parar la universidad porque recuerdo que el mismo día que él murió, creo, si mal no recuerdo, ese mismo día yo tenía que seleccionar. Y yo estaba yo no quería en sí tener que retirarme o pararla. La universidad. Sí, porque mi padre, aún estando enfermo, él siempre quería. Te impulsaba. Que yo estudiara. Wow. Y él no se sentía bien a él no poderme ayudar en lo monetario, porque chingo poco, él y mi mamá siempre estaban pendientes, se sacrificaban, dejaban de comer si es posible, o una comida buena, por así decirle, o una ropa, una zapatilla. Para darte de comer. Dejaba de usarla a ella para ponérmela a mí. A ti. Entonces, aunque yo ahora mismo no estoy, pero yo sé que si Dios me ayuda a su voluntad, porque siempre Dios va primero, yo voy a tratar de volver a estudiar el diseño gráfico. Porque mi padre siempre se motivaba y le decía a los amigos, mi hija está estudiando esto. Y yo creo que yo se lo debo. Yo se lo debo a él, no solamente por mí, porque hay gente que dice, no, porque ya él se fue, tú tienes que seguir, sí. Pero yo creo que yo se lo debo al esfuerzo. Yo sé que él está muerto, pero él hubiese querido que yo continúe haciéndolo. Para concluir ya ahí, Nicole, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Dime a ver. Una de mi sueño era en sí recorrer el mundo, pero se convirtió en un sueño más profundo. Ayudar al pobre, al débil y afligido. Predicar a Cristo, aquel que está vacío. ¿Y tú crees que es demasiado tarde? No es tarde, nunca es tarde para Dios, porque todavía estoy joven, lo que tengo son 21 años. Y hay muchas promesas de parte de Dios que no me he visto cumplir, que todavía estoy en la lista del cumplimiento. Entonces, uno de mis sueños es conocer el mundo en sí. Pero no solamente contemplar la naturaleza, porque soy fanática a la naturaleza, lo que es los lugares verdes, el mar, los lugares donde se ven las montañas, todo eso. Pero ¿qué pasa? Ya mi sueño no en sí es recorrerlo solamente, sino poder llevar una palabra a aquellos que están afligidos, que se sienten ya que no pueden,
darle a entender a ellos que yo conozco un Cristo, o que estoy dando a proyectar un Cristo que cambia, que liberta, que saca de la depresión, porque yo vivía ahí. Eso era con mi comida, mi desayuno, mi cena. Y el Señor Dios me sacó de ahí, me libró de la depresión. Y yo quiero proyectarle a esa persona que está en depresión que Cristo puede libertarlo y ayudarle a salir de ese proceso. Ya para concluir ahí, 2 cositas más. ¿Qué te hace falta para cumplir tu sueño? Me hace falta, pues, que llegue el tiempo de Dios en sí. ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado para cada cosa. No es que solamente yo quiero hacer la cosa, yo quiero hacer esto, no. Yo tengo que esperar el mandato del Señor. Yo tengo que esperar que Dios me diga, ya mija, es el tiempo. Aunque yo puedo predicar en la calle, tomar un megáfono, sí. Pero que una dirección es, que Dios me diga un ejemplo, llegó el tiempo, avanza. O llegó el tiempo, esto. Como ahora, es el tiempo de yo escribir y lanzar la canción. ¿Por qué? Porque ya Dios me ayudó a superar el proceso de lo que fue mi padre. No fue que yo no caí en depresión, porque una de las partes de esa canción que dice, y aunque me encuentre en tentación, líbrame de la depresión, llévate la desesperación. Fue un momento donde yo en el piso, así como con rabia, como con pique, pero no en sí, sino que era un momento tan como desesperante, agobiado, ahogante, que llegó ese momento. Entonces, eso es lo que sucede, que si yo no hubiese pasado quizá por ahí o por todo lo que me tocó vivir, yo no hubiese podido decirle a otro que Dios lo podía sacar de. Amén. Ya para terminar, mirando a la cámara, quiero que le dé un consejo a las jóvenes y a los jóvenes que han perdido a su padre y a su madre. Dios te bendiga nuevamente. Mi consejo sería que usted como hijo valore a sus padres y a su madre que están en vida. ¿Por qué? Porque yo tengo 7 años en el Evangelio, pero no fue de una vez que el Señor me entregó a mi padre. Fueron muchas las rodillas que les tuve que dar, fueron muchos los ayunos que tuve que realizar y fueron muchos los inicios y el sometimiento que tuve que enfrentar para yo poder ver que mi padre, aleluya, se arrepintiera antes de morir. Porque mi padre no era una persona atea, pero era una persona que no le gustaba ir a la iglesia, era una persona que no quería saber de lo que es convertirse. Alabanza. Entonces, ¿qué sucede? Usted quizá está orando por su padre, por su madre, usted no ve nada, sigue orando. Porque llegará un momento donde Dios va a escuchar su clamor. Llegará un momento donde Dios va a prestar su oído por medio de su sometimiento y por medio de su búsqueda y de su fidelidad, porque no solamente orar y ayunar. Porque si usted ora, pero lo hace en rebeldía o en desobediencia, usted lo que está pasando hambre y pasando, aleluya, perdiendo tiempo. Por eso usted ora en sometimiento, alabanza a Dios y en obediencia, no tanto solamente con sus padres, sino también con sus pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son como nuestros padres espirituales. Son los que oran por nosotros, aun cuando nosotros dormimos, aleluya. Alabanza al Cordero. Entonces, yo le doy un consejo a aquel que está pasando por un momento difícil, que está en un hospital. Siga clamando, siga creyendo que Dios escuchará su clamor y va a salvar a su familia. Pero dé testimonio de que usted es cristiano, porque hay mucha gente que quiere que su familia sigan a Cristo, pero el testimonio de ellos está embarrado, aleluya. El testimonio de ellos está dañado, son personas respondonas, son personas, aleluya, que le hablan mal a sus padres, son personas que no obedecen en nada. Alabanza al Cordero. Y tenemos que obedecer para poder, aleluya, alcanzar. Entonces mi madre también en estos días, no hace mucho tiempo, confesó al Señor y mi padre, 14 días antes de morir, también aceptó a Cristo y 2 días antes de fallecer, Dios se lo mostró a la que era mi pastora, María Estela García, la presidenta del Concilio Liberación y Santidad, la cual admiro y amo bastante porque en ese proceso ella estuvo ahí. También a mi pastor desde Higüey, el pastor Primen, pastora Nancy, estuvieron ahí orando en la iglesia, a mis hermanos. Y Dios le mostró a ella, así mismo como estaba en el ataúd y blanquito, porque ese hombre se puso bello. Dios se lo mostró antes de fallecer y esa fue la confirmación de que Dios escuchó mi clamor y a mi padre salvó. Sigo orando hasta encontrarlo, que Dios escuchará tu clamor. Dios bendiga.
Amén. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, hermana Nicole. Fue un placer, hermano Mal, poder compartir con usted, esperando que sea de edificación para otro. Mis amados, pueden buscar, si gustan, la canción en YouTube titulada Jesús, dame fuerza. Da tu nombre de tu canal. Mi canal es Nicole Montilla. Asimismo, usted puede Lo voy a colocar ahí en el video. buscar la canción Jesús, dame fuerza. También prontamente estaremos subiendo el video oficial de la nueva adoración titulada Líbrame de la depresión. Amén. Muchas gracias. Si llegaste hasta el final, recuerda que somos una comunidad, Doctrina Sana TV, y es más que un gusto de que usted forme parte de esta hermosa familia. Espero que esté bien si nos está viendo de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador y de aquí, de República y de Haití. Que sea de gran bendición esta hermosa entrevista. Dios te bendiga y Dios te guarde.